Perdón. También quiero agradecer a los organizadores que han estado organizando este excelente foro de hoy y mañana y destacando cuestiones tan críticas como que todos debemos pensar. Quisiera recalcar la noción de la justicia transicional, aunque no presupongo necesariamente de que haya un consenso sobre lo que yo puedo querer decir cuando digo justicia transicional. Y a veces cuando voy a algunos países y la respuesta que oigo algunas veces es por qué necesitamos contentarnos con una clase menor de justicia, por qué no podemos tener una justicia real. Y para tener esto claro, esto no tiene que ser una forma inferior de justicia, sino algo para dirigirnos a un periodo de violencia, un régimen autoritario. El contexto puede ser muy distinto, pero cuando ha habido muchos años de abusos, entonces normalmente examinando un enfoque, digamos, fiscalizador en lo que se refiere a esos delitos, es típicamente algo que no es suficiente. Puede que sea necesario y cuando podemos tener, cuando puede haber, por ejemplo, algún tipo de proceso legal, pues esto puede ser importante, pero no es normalmente suficiente. Yo destacaría varias formas en las que la noción de la justicia transicional puede ser más amplia e incluir los procesos judiciales o criminales. Entonces, si cuando examinamos el proceso en un tribunal normal, normalmente pues está enfocado en el perpetrador, la persona que se supone que se alega ha cometido el delito, el crimen. Entonces, las víctimas pueden ser muchas y solo unas pocas participarán en lo que es el juicio. Mientras que la justicia transicional va más allá y también se centra en las necesidades de las víctimas. Otro aspecto del enfoque de justicia transicional se centra más en la reconciliación, que es una palabra que siempre resulta difícil de discutir porque significa muchas cosas distintas para muchas personas distintas en distintos contextos. Pero después de un plazo de una violencia con motivos políticos, uno tiene que encontrar una forma de reunir a las personas o por lo menos entender distintas perspectivas después de que ha acabado esta violencia. Y el tercer enfoque de la justicia transicional tiene un fuerte elemento que trata de implantar una serie de formas o cambios de forma que no se repita la violencia del pasado, reformas institucionales de cualquier tipo. Así que existen distintos enfoques institucionales a la justicia transicional o instrumentos, si prefieren. Y lo primero es la búsqueda de la verdad, como las comisiones de la verdad, a las que voy a volver dentro de poco. La segunda, que he dicho, por supuesto, es el procesamiento criminal para comunidades que estaban afectadas por la violencia, y la cuarta es la reforma institucional, que a menudo está muy centrada en una reforma del sector de la seguridad, como por ejemplo filtrar a las personas si se pensaba que habían estado implicados directamente en algún tipo de abuso. Y esto se ha visto en varios países alrededor del mundo. Quiero decir solo una cosa sobre estos enfoques. Sobre la justicia penal, como se comentó brevemente en el panel anterior, típicamente el
derecho internacional y las políticas de las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, no permiten unas amnistías amplias para delitos graves, delitos contra la humanidad o delitos de guerra, crímenes de guerra. Pero existen posibilidades creativas para permitir unas sentencias reducidas o alternativas, sobre todo si uno examina el paquete de los instrumentos de justicia transicional en su conjunto. No voy a adentrarme en muchos detalles en esto, pero en países como Colombia hoy en día y su proceso de paz necesitan entender cómo considerar los requisitos de la justicia penal junto con los requisitos del proceso de paz y tratar de progresar conjuntamente. En las comisiones de la verdad u otras medidas que examinan la imagen global de lo que ha ocurrido en un país a lo largo de varios años, me gustaría hacer hincapié en el hecho de que una investigación de la verdad no se centra exclusivamente en casos individuales o personas que han sido asesinadas u otros tipos de abuso por cualquiera de las dos partes. Incluye examinar casos específicos y hablar con víctimas específicas, y muchas informaciones vienen de conversaciones con individuos, pero también una investigación adecuada también examina las políticas y las estructuras a lo largo del tiempo, lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido, de dónde ha venido la violencia, cuáles han sido las causas y las consecuencias de la violencia que se han producido en un lugar concreto. Cuando examino las comisiones cuando miro a las comisiones de la verdad en muchos países alrededor del mundo, y hemos visto bastantes, y cuando uno examina las decisiones que han llevado a hacer una investigación sobre la verdad, yo los puedo categorizar en tres tipos. Uno es el contexto donde muchas personas dicen no sabemos lo que ha ocurrido, o algunos sectores de la sociedad dicen que realmente no saben lo que ha ocurrido o no creen que ha ocurrido lo que se pretende o se dice que ha ocurrido. Y esto normalmente lo que está buscando es tratar de contestar la pregunta ¿qué ha pasado? La segunda categoría es donde muchas personas sospechan o incluso tienen evidencia. Tenemos testimonios a través de ONGs u otros medios, pero continúa a haber una negación muy fuerte de estos actos o de estos hechos. Pensamos en un contexto como Argentina, por ejemplo, donde desaparecieron miles de personas, pero había una fuerte manta de negación, y la Comisión de la Verdad que se estableció en parte era una respuesta a esta negación. No es que la gente no tenía la información, y había personas que estaban prestando declaraciones, dando evidencia, pero había la necesidad de una comisión para reconocer lo que había ocurrido, y esto era lo más importante. Hay otros ejemplos en África, en Sudáfrica, cuando se estableció, por ejemplo, la Comisión de Verdad y Reconciliación. Uno de los puntos más importantes eran cuando los propios perpetradores aparecieron, cuando los propios llegaron y declararon lo que habían hecho para poder conseguir una amnistía. Entonces, cuando se vieron estas audiencias públicas durante todas las noches, durante meses, ahí es cuando cambió la percepción del público y la gente entendió, el pueblo entendió exactamente lo que había ocurrido y ya no existía este tipo de negación. Así que en esta segunda categoría no es simplemente el qué ha ocurrido, sino el reconocimiento de lo que ha ocurrido, que quizás es el elemento más importante que uno está buscando. Y después la tercera categoría, que me he encontrado en muchos países,
sabemos lo que ha ocurrido. De hecho, tenemos mucha evidencia de lo que ha ocurrido. Nadie lo niega, pero no sabemos la medida en que ha ocurrido. No sabemos cómo se han visto afectadas distintas comunidades. Había partes del país que no estaban alcanzables, por ejemplo, Sierra Leona, Liberia, Guatemala, donde el ámbito de las atrocidades era tan grande, había una imagen general, pero no se conocían los detalles. En estos casos, entonces, nos estamos centrando en qué es lo que ha ocurrido y reconocer lo que ha ocurrido, sino también qué es lo que podemos hacer para evitar que vuelva a ocurrir otra vez. De hecho, muchas situaciones incluyen un componente de cada una de estas tres categorías que acabo de describir. A menudo algunas personas creen que saben, algunos realmente no creen que estas cosas ocurren y a algún nivel hay una negación a pesar de la evidencia que parece quedar bastante clara ante los demás. Hay otros ejemplos, en algunos casos, donde un país en su globalidad dice no queremos ir por esa ruta, no queremos adentrarnos en el pasado. Yo, por ejemplo, señalaría a Mozambique, que visité poco después de su guerra civil, hace unos 15 o más años, y me persuadieron, me convencieron en ese contexto que no hubiera estado bien, no hubiera sido correcto establecer una especie de comisión de la verdad nacional que nadie en Mozambique quería. Pero parte de la razón es que tenían unos procedimientos nacionales y con raíces locales para poder afrontar el trauma de la guerra de Mozambique y poder encajar la reintegración de los luchadores. Así que estos procedimientos locales, de hecho, se encargaban de muchos de los aspectos que normalmente encontraríamos en otros contextos. No tenía que ver con establecer los hechos, sino tenía que ver con la reintegración, abordar el trauma y comprender que muchas de estas personas se habían visto obligadas a luchar. Pero en muchos otros contextos donde hay una resistencia para examinar lo que está ocurriendo en un país, no suelo quedarme tan convencida, pero no es inusual este tipo de resistencia ni desde luego sorprendente. La idea de investigar algunos de los aspectos más difíciles de la historia de una nación a menudo da la sensación, proporciona una sensación de riesgo político, riesgo emocional para aquellas personas que han sido víctimas, que no quieren revivir lo que les ha ocurrido, y probablemente contenciosos también. Escondernos en las naciones, escondernos en las sombras a veces parece más fácil, pero cuando miro los países alrededor del mundo y cuando veo los procesos que están fallando, tener algún tipo de mecanismo para la sociedad, uno ve que estos temas normalmente no desaparecen, tienden forman parte de la sociedad, forman parte de la historia, y aunque parezcan muy dolorosos y difíciles, a veces es mejor haber pasado a través de un proceso formal, como dijo Robert McBride, proporcionar a las víctimas la oportunidad de hablar, darles una voz y permitir a todos ver una imagen más global, más amplia. Así que tengo que decir que a veces esto a nivel de sociedad, en un lugar como en Mozambique había una resistencia a hacer algo a nivel nacional o formal, pero a veces también a nivel individual.
Y he visto, aunque no puedo decir que esto sea una conclusión científica, pero he visto en muchos lugares que estas personas que han podido reconocer lo que ha ocurrido y admitir que se han equivocado en el pasado, tanto si eran políticas abusivas por parte del Estado o políticas abusivas como las torturas que se habían escondido o negado durante muchos años, o abusos por parte de un grupo armado de la oposición. Si estos se han negado y había personas implicadas que pueden aparecer en público y decir sí, y estábamos equivocados, estas personas al final tienen más legitimidad en lugar de menos legitimidad. Y estoy pensando, por ejemplo, ejemplos, el presidente de Klerk en Sudáfrica, su incapacidad cuando estaba funcionando la Comisión de la Verdad, su incapacidad de poder dar un paso adelante y decir, sí, las cosas estaban mal, hicimos las cosas más y pido perdón. Otros lo hicieron y quedaron mucho mejor, ¿no? Y él se quedó atrás a medida que fue perdiendo terreno. No pudo darle la vuelta a la página. 2 minutos. Así que quiero cerrar diciendo que poner sobre la mesa ideas sobre cómo llegar allí, cómo uno puede ver un enfoque a la justicia transicional que puede aplicarse en cualquier sociedad. Desde luego, creo que la primera noción es que uno necesita un proceso, tanto si le llama un diálogo, un proceso de paz, algún tipo de conversación entre oponentes. Y yo pondría sobre la mesa 4 principios muy básicos a la hora de pensar en una justicia transicional, en un programa de justicia transicional o un programa de reconciliación transicional. Uno es que uno tiene que basar cualquier política en unos fundamentos de consultas. Hay que hablar con todos. Y hay que pensar, hay muchos ejemplos internacionalmente, puede que sean aplicables o no, hay que encontrar una forma de hacer una consulta amplia de qué es lo que sería adecuado aquí o pertinente. La segunda es que tenemos que encontrar un modelo nacional, nuestro propio modelo para esta situación. Una respuesta que sea apropiada al contexto. Así que no hay que importar algo de otra parte. No estoy tratando de sugerir que tiene que ser nacional en cuanto a que cubra todo el Estado español, sino algo específico a este contexto concreto del contexto del País Vasco. El tercero es ser sensible a temas de sincronización o de calendario. Es importante no acelerarnos, no tener prisas, porque las medidas o los objetivos como la reconciliación tardan mucho tiempo. Así que no hay que tener demasiada prisa, pero al mismo tiempo, en la mayor parte de las situaciones, es bueno no retrasar demasiado el inicio, porque uno va perdiendo oportunidades a lo largo del tiempo. A medida que las memorias se vuelven más borrosas, algunas personas ya no están disponibles, que hubieran estado disponibles para participar en el proceso. Y en cuarto lugar, hay que ser inclusivo, tanto en lo que se refiere al proceso de consultas, como he dicho anteriormente, pero también en los aspectos materiales. Si, por ejemplo, establecemos una comisión de la verdad o algún tipo de investigación de la verdad, hay que tener un mandato muy concreto, hay que tener claro quién va a participar de forma que incluyamos las experiencias de todos, la cuestión de cuánto tiempo tenemos que retroceder en el pasado. Y esto es muy importante porque encuentro que en muchos países donde he participado en algunas cosas, esto a menudo ha sido uno de los aspectos más polémicos.
vamos a establecer una fecha de corte o podemos entender el presente y el pasado reciente si no incluimos los años o las décadas que van más atrás en el pasado. Y me encantaría ver cualquier comentario en este aspecto. Por ejemplo, si los años del franquismo también debieran ser parte de algo si estamos examinando la situación del País Vasco hoy. Por lo tanto, concluiré mis comentarios. Hay muchas otras cosas que podemos discutir. Me encantará poder volver a estos temas en la discusión. Muchísimas gracias.